vamos a entonar una estrofa de Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Bien, mis hermanos, entonces vamos a ir a Salmo 121. ¿Por qué este salmo, hermanos? Hay en el mundo algo muy peligroso. Yo creo que es lo más peligroso ser cristiano. En verdad, hermanos, ser cristiano es lo más peligroso del mundo. Pero hay algo más grande que esto peligroso. La fidelidad y la bendición de Dios. Eso es lo más grande. Sobrepasa a lo peligroso que nosotros tenemos por ser cristianos. Por eso hoy vamos a estudiar el Salmo 121 y vamos a ver cosas maravillosas, hermanos, que yo espero que les ayuden en su vida espiritual, que ya de por sí es difícil por estar en este mundo, pero aún más porque a veces no sabemos las misericordias y las bondades que Dios tiene para su pueblo. Vamos a leer entonces el Salmo 121 del 1 al 8 y lo vamos a leer alternadamente, el último lo leemos juntos. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, vean, hermanos, el versículo 4, por favor, dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel, hermanos, Israel es el pueblo de Dios. El que guarda a el pueblo de Dios es Dios mismo. Es su Dios, es su Padre, es su Rey. De modo que ese Rey, ese Padre, ese Dios no descansa para cuidar a su pueblo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana le rogamos y le pedimos por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de nuestros hermanos en la sangre de Cristo que están alrededor del mundo. Le rogamos, Padre, las bendiciones de guardar a su pueblo, Señor, de todo y contra todo. Padre, le rogamos todo esto en el poder de su Espíritu Santo y por medio del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para la gloria y honra suya. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Cuando tenemos conciencia, hermanos, de las cosas que nos han ocurrido en la tierra, generalmente vamos a los recuerdos en los cuales no conocíamos a Dios, ni siquiera quizás sabíamos de la Biblia, ni conocíamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún desde entonces, hermanos, Dios estaba al pendiente de nosotros.
Él sabe, hermanos, ningún ser humano es capaz de conocer y saber el destino de cada uno de nosotros, pero Dios sí sabe desde la eternidad quiénes iban a recibirlo como su Salvador. Y este salmo está escrito, hermanos, para que sepamos que sí hay peligro en el mundo. Ciertamente hay mucho peligro. Hemos estado expuestos, hermanos, a no solamente a luchas espirituales, sino a peligros espirituales como ningún otro ser humano. Estoy hablando en particular, ¿sí? Para esto vamos primeramente a Mateo. Mateo, por favor. Cristiano, hermanos, quiere decir pequeños Cristos. Y todo lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo desde que vino al mundo es lo que nos va a ocurrir a nosotros. De una manera, obviamente, muy distante de lo que le ocurrió a él en realidad, ¿sí? Pero finalmente una similitud de nuestras vidas es igual a la de él. Vamos a Mateo entonces, versículo 13. Después de que los sabios que habían venido del oriente hacia Jerusalén se marchan, dice, vean el versículo 13, se marchan de Jerusalén para que se vayan a sus lugares de habitación, ¿verdad? Sus lugares de residencia, pero ya habían anunciado a Herodes acerca de lo que había ocurrido con el nacimiento del rey de los judíos. Y vean qué dice en el versículo 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. 2.13, Mateo 2.13. Y dice, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hay cosas, hermanos, que al diablo se le permite saber. Hay cosas que Dios no le permite saber, aunque Él se sabe la Biblia más que nadie. Se sabe, pero no lo comprende toda. Para que comprenda toda la Escritura necesitaría de la luz del Espíritu Santo. Ya lo vamos viendo. Entonces, lo que Dios permite al diablo conocer y entender de la Escritura está limitado a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que el Señor no le permite al diablo es que nos mate. Cuando Él se entera, hermanos, de que nosotros vamos a conocer a Cristo, porque la mayoría de nosotros conocimos a Cristo ya bastante avanzaditos. Yo lo conocí así como a los 44 años. Verdaderamente, ¿verdad? Porque yo desde los 19 ya estudiaba la Biblia y estaba con un grupo que no quiero decir su nombre, ¿verdad? Porque no tiene sentido, pero ya estudiaba yo la Biblia, pero cuando conocí verdaderamente al Jesús de la Biblia, fue como a los 44 años. Entonces, comprendí muchas cosas que me habían ocurrido en mi vida en el mundo. Él, hermano, el Señor te va a cuidar siempre y vas a estar expuesto a morir, pero el Señor va a cumplir su palabra que viene en la Biblia. Y el objeto del Salmo 121 es precisamente saber de todas las cosas que Dios nos va a preservar hasta el momento que Él diga, ¿sabes qué? Ahora sí, ponte delante de mi presencia. Bien, entonces vamos a ir al versículo 1. Dice,
Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzar los ojos, hermanos, ya lo hemos visto. Alzar quiere decir clamar, clamar, buscando, a veces buscamos provisión, a veces buscamos bendición, a veces buscamos bendición para otros, pero específicamente este capítulo de los Salmos 121, Salmo 121, es para clamar salvación. El socorro, hermanos, es una palabra que indica un estado de peligro, de peligro. Todos nosotros hemos estado muchas veces sin darnos cuenta en peligro de muerte. Otras estamos conscientes, pero casi siempre lo atribuimos a cosas que no tienen que ver con Dios, aunque son en realidad la voluntad de Dios el que hayamos sido salvados. ¿Sí? Entonces dice, alzaré cuando yo me encuentre en peligro, alzaré mis ojos a los montes. Versículo 1, clamaré a los montes, a la parte alta de los montes. Hemos visto, hermanos, que montes quiere decir de alguna manera cielo, la parte alta donde está el Señor. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora, recordemos, hermanos, aquí hay un signo de interrogación, ¿verdad? Pero recordemos, en el hebreo no existían ese tipo de puntuaciones, entonces lo más seguro es que diga, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién ha clamado al cielo? Pregunta. Yo. Cuando hemos estado cerca de un asalto, quizás en peligro de muerte. En alguna ocasión yo tuve que salvar a una mujer cuando había un escape de gas, había un escape de gas bastante grande, era una unidad habitacional en el edificio donde vivía esta mujer. Estaba ella recién operada y se oía el silbido del gas. En la parte alta era un tanque de gas general para todo el edificio. Y yo dije, bueno, pues si el Señor me quiere ir, la tengo que sacar. La salida era el último de los edificios, eran 3 unidades, era el último de los edificios y además era el último piso. Dije, bueno, pues no puedo dejarla así, ¿no? La tengo que sacar. Si a alguien se le ocurre prender un cerillo, a alguien se le ocurre prender una vela, a alguien se le ocurre, no sé, ¿no? Pues ya se acabó, pero tengo que sacarla. Bajamos, ¿verdad? La tuve que cargar y llevarle afuera. ¿Cuántos minutos? No lo sé. Gracias a Dios no pasó nada, pero hay peligro de vida. Hay peligro de vida, hermanos. Ahora, los cristianos tenemos que ser valientes, hermanos. Valientes. Yo sé que tenemos que tener cuidado hoy en día con lo del coronavirus, pero tenemos que ser valientes. Y el
el ser valiente no implica que no tengamos miedo. La diferencia entre el valiente y el cobarde es que el valiente enfrenta su miedo y el cobarde no lo enfrenta, se echa lo que quiere, ¿verdad? Bien, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese es el clamor del hombre. Cuando digo hombre me estoy refiriendo al género humano. ¿Sí? ¿De dónde vendrá mi socorro? La respuesta está muy simple, hermano. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, versículo 2, el socorro viene de... ¿Qué es Jehová? Nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, miren, el que hizo los cielos y la tierra sabe todo. Él sabe todo. El pasado, el presente y el futuro. Todo. Y sabe todo lo que a cada uno de nosotros le va a pasar durante nuestra vida aquí en la tierra. Dice que Él sabe hasta el número de cada uno de nuestros cabellos. Entonces, ¿de dónde viene el socorro? De el Creador. Del que sabe todo. Todo. Él sabe cuando alguien te va a asaltar. Él sabe cuando alguien te va a hacer daño. Él sabe de alguien que te va a apuñalar. Él sabe todo. Ahí va a venir el socorro del Creador, del Rey del universo. Ahí viene el socorro. Entonces, ¿a quién debes de clamar? ¿Al presidente? ¿Vas a clamar al pastor? ¿Vas a clamarle a los hermanos? En peligro de vida, hermanos, es el clamor a Dios. Es el clamor a Dios. Vamos a Jeremías 33:3. Dios le dice al pueblo de Israel: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Bien? Entonces, es el creador de todos los seres vivos. Él preserva, hermanos, no solamente la vida de los seres humanos, Él también preserva la vida de los animales. El que cuando me dicen que se va a acabar el mundo, yo les digo, no. El que hizo todo no lo va a permitir. No. Podremos oír de guerras entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China. Podremos oír de guerras, ¿verdad?
de narcotraficantes, de toda clase de guerras, hermanos. Y a veces nuestra vida está en peligro, sí, ciertamente. Pero ahorita estamos aquí. Y vamos a morir cuando Él disponga. La forma en que muéramos es solamente el pretexto para morir. No debemos de tener miedo a morir. Claro, no tenemos que buscar morir, ¿verdad? Yo no quiero morir tan rápido por causa de Monte Oreb. Pero si el Señor me llama. Amén. Bien. Entonces dice, ¿de dónde va a venir mi socorro? Del Creador, del que sabe todo acerca de sus criaturas, el Rey del universo y el Hacedor de todos los seres vivos. Todo. Bien. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Bien, hermanos, dice, Él no va a propiciar eso. El diablo, hermanos, es el más grande enemigo del pueblo de Dios. Y estoy hablando de los judíos y estoy hablando de los cristianos. Dice, Él no va a propiciar eso. Le va a permitir a veces, hasta cierto punto, al diablo llegar y quizás exponernos a morir. Sí. Pero hay tantas cosas, hermanos, que yo en lo particular yo debería de haber muerto por lo menos ya 6, 7 veces. Así, contaditas y estar consciente de ello. Quizás, yo no sé si tú te hayas encontrado alguna ocasión en el estado a punto de morir por algo que pareciera un accidente, algo que pareciera algo que, ¿verdad? Que estabas en un lugar equivocado o en una hora equivocada. Yo no sé eso, pero dice el Señor, yo no lo voy a propiciar. Va a venir, ¿de quién? Del otro. Pero yo no voy a dar tu pie para que resbales. Hermanos, a veces el Señor nos castiga, pero eso no quiere decir nunca que nos va a exponer a morir. Nunca. Cuando Él quiera llevarse a cualquiera de nosotros, se lo va a llevar, pero no va a haber ningún problema en cuanto a exponernos, a ponernos en peligro. Él no nos va a llevar al peligro. A veces nosotros nos exponemos al peligro. Alguna vez estaba yo en Montesión y unos hermanos, vamos a la Basílica de Guadalupe a predicar. No. Capaz que nos linchan allá, ¿no? Si acá afuera nos andan linchando porque hablamos de la palabra, ¿qué no pasará allá? Dice, Él no va a propiciar que tú vayas al peligro. Pero a veces nuestra rebeldía nos lleva a eso. ¿Sí? Pero Él no va a dar tu pie al resbaladero, no te dejará caer en peligro. No va a permitir eso. ¿Sí? Bien. Ni se dormirá el que te guarda. Es decir, el que te cuida. Guardar quiere decir cuidar. Dice, Él no va a permitir, ¿verdad? No se va a dormir. Los padres no podemos dormir,
las madres se puedan dormir en un momento dado, ¿verdad? Aunque casi siempre estamos al tanto de nuestros hijos. Y se nos despierta el instinto paternal y el instinto maternal en las mujeres. Y estamos muy atentos. Pero él no descansa. Él no se va a dormir. Muchas veces los padres nos dormimos espiritualmente porque dejamos salir a nuestros hijos a las 2, 3 de la mañana. Papá, es que me pidió mi amigo que fuera por él. Y soy su amigo, no lo puedo dejar. O me pidió mi amigo que fuéramos a una fiesta. Y los padres se duermen, hermanos. Los cristianos sabemos que eso es peligroso. Dios no. Dios no se duerme. En ningún momento de nuestra existencia el Señor se duerme. Él no se va a dormir. Él no descansa para cuidarnos. Es decir, nos cuida de día y de noche. De día y de noche. Entonces es un cuidado de día durante 24 horas. Todos los días de tu vida el Señor te va a cuidar. Todos los días. Y ahorita vamos a ver hasta de quién te va a cuidar. Porque hay alguien que es muy peligroso. Aparte del chamuco, hay alguien que es muy peligroso. Ahorita lo vamos a ver. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nosotros, en la sangre de Cristo, pasamos a ser pueblo de Dios. Y nos dice aquí la Escritura, no se adormecerá ni dormirá el que guarda al pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Entonces, lo que está diciendo, no se adormecerá el que cuida al pueblo de Dios. Tú también eres pueblo de Dios. Y miren, hermanos, el pueblo de Israel tiene una historia diferente a la historia del pueblo cristiano. Vamos a reunirnos con ellos en un momento dado. Miren, vamos rápidamente, vamos a hacer un paréntesis a Efesios 2. Efesios 2. Hablando del pueblo de Israel y del pueblo cristiano, dice 2:14 de Efesios, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí? Entonces, la promesa para Israel es la misma promesa para nosotros. La misma promesa para nosotros. No se adormecerá ni dormirá el que cuida a Israel. Bien. Miren, hermanos, los mandatarios, los presidentes, traen 10, 20, 40, 50
guardaespaldas. ¿Y a cuántos de ellos no los han matado? Yo no necesito ningún guardaespaldas. Y en verdad, hermanos, así de cosas tremendas, el Señor me ha cuidado. Y yo sé que a ustedes en la semana, un hermano, ustedes ya lo conocen, su trabajo es ser payasito, ya nos ha visitado. Y él, hermanos, me ha dado su testimonio y cuando me lo dio, dije, qué fe de este hermano. Ahora, el Señor no nos va a guardar en relación a nuestra fe. No. No es en relación a nuestra fe. Es por su fidelidad. Es por su fidelidad. El cuidado que Dios nos tiene a nosotros no es por nuestra fe. Pero quizás nuestra fe aumenta o aumente cuando nos damos cuenta del cuidado que tiene a nosotros. ¿Sí? Bien. 5. ¿Quién es Jehová? Pues nada menos ni nada más que el Dios Todopoderoso. Jehová es tu guardador, es el Dios Todopoderoso. El Dios vivo. Pareciera esta frase, Dios vivo. Hermanos, es una cosa grande. De todos los pueblos, todas las religiones tienen sus ídolos, pero son dioses muertos. No pueden hacer nada. Vamos al Salmo 115. Dice el versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. No hablan para bendecirnos. No nos pueden ver. Orejas tienen, mas no oyen. No pueden oír el clamor de nosotros, ni las necesidades, ni los requerimientos de nuestra vida. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dice, semejantes a esos ídolos muertos son los que confían en ellos. Nosotros no confiamos en ídolos, sino confiamos en el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, el que sí puede actuar, el que sí tiene voluntad, el que sí existe, además que sí existe. Eso quiere decir Dios vivo, que existe, que vive, que puede hacer algo. Ahora, en Dios, ¿qué no puede hacer? Todo lo puede hacer. Bien, entonces dice, Jehová, el que te guarda, el que te cuida, nada más y nada menos es el Todopoderoso. Nada más. Queremos más. Necesitamos más.
Dice la hermana Nayeli, voy a contratar unos 2, 3 guaruras. No, claro. No, ¿para qué? Bien. Dios vivo. El Dios vivo. Bien. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dijimos, hermanos, que hay alguien más peligroso, el que le sigue después del chamuco, más peligroso para nosotros. ¿Quién será? Ay, nos van a decir mi suegra. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Si alguien es peligroso para nosotros, somos nosotros mismos. Y dice el Señor, hasta de ti te voy a cuidar. Miren, hermanos, la mayoría de nuestros problemas, en todos los sentidos, ¿verdad? Peligros financieros, peligros familiares, peligros de vida o de salud o de existencia, casi siempre son producidos por nosotros, propiciados por nosotros. Y dice el Señor, hasta de ti te voy a cuidar. Hasta de ti. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la mente. Y a través, a veces, de otras personas, pero te va a cuidar de ti mismo. Porque tú eres, hermanos, de verdad, seamos honestos. Muchos de mis problemas, o la mayoría de mis problemas, el 90% de mis problemas, provienen porque yo los he propiciado. Por negligencia, por falta de entendimiento, por rebeldía, por muchas causas. Pero hasta de eso nos habla. Hasta de eso nos habla. Dice, Él va a ser tu sombra, tu mano derecha. Hermano, ahora estamos en clase, estamos en el estudio. Cuando se proyecta la luz, ¿verdad?, a nuestro lado izquierdo, la sombra es a la derecha. Ahora, quiero que vean esto. La Biblia habla de diestra y siniestra. Por mucho tiempo se les dijo, ¿verdad?, que la parte siniestra, la parte izquierda de los hombres, es la parte oscura de nosotros. Cuando Él nos alumbra la parte, ¿verdad?, oscura de nosotros, quiere decir que nos está dando entendimiento de las cosas feas de nosotros. Y por eso es nuestra sombra a nuestra mano derecha, es decir, nos está alumbrando la parte oscura de nosotros. Gracias, mi hermano. Eso es lo que quiere decir. Por eso es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Nos está alumbrando la parte fea de nosotros, la parte oscura. Ahora, la parte oscura ya sabemos en dónde está. ¿Dónde está, hermano Danilo? ¿Sí? Bien. Entonces dice que nos va a cuidar, nos cuidará de nosotros mismos. ¿Sí? Bien. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Ahora, en el original no dice fatigar, dice herir, herirá. El sol no te herirá de día ni la luna de noche.
Fíjense bien. Él nos va a cuidar, nos va a proteger de la naturaleza. El sol y la luna son creación de Dios, pertenecen a la naturaleza. Dice, Él te va a cuidar. Te va a cuidar de temblores, de terremotos, de desastres naturales, de meteoros, de huracanes, de tantas cosas, de mareas. Te va a cuidar de todo eso. De todo eso te va a cuidar. Dice, Él te va a cuidar de la naturaleza. Miren, hermanos, hay animales salvajes, ¿verdad? Ahora que hubo desastre allá de bosques en Estados Unidos, en la parte de oeste, la parte de California, hubo animales osos, tigres, toda clase de animales salvajes se metieron a las ciudades porque venían huyendo del bosque, del fuego del bosque. Pues mucha gente no les pasó nada. Pasaban los animales y no les hacían nada. No les pasaba nada. Ahora, qué casualidad. Pero bueno, Él nos va a salvar de eso, hermanos. A salvar de eso. Quizás de un desastre. Una hermana me comentó que en cierta ocasión estuvo en peligro de muerte porque un río que estaba seco, ¿verdad? Hubo una lluvia torrencial y llegaba el agua y estuvo a punto de morir y la salvó una vaca. Sí. Y muchas cosas, hermanos, nos va a salvar. A Pablo, ¿verdad? Le picó una serpiente. Ahora él no buscó la serpiente. Muchos pastores van y dicen, vamos a demostrar lo que dice ahí Marcos. No, nada de eso. El Señor te va a cuidar del peligro que tú no propicies. Y muchas veces también del que propicies, pero se acuerda a su voluntad. Bien, entonces nos cuidará de la naturaleza. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha estado en algún temblor, en algún evento fuerte, ¿verdad? Y dicen, por poquito y no me... Cayó la piedra de 30 metros y no me cayó a mí. A un ladito fue. Cayó el poste y me pasó rozando. Pasó el camión y por un pelito de rana no me morí. En serio, hermanos. Y si te va a guardar, te va a cuidar de la naturaleza. Bien. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Cuidar nuestra alma quiere decir cuidar nuestra vida, hermanos. Miren, hermanos, el diablo, si el Señor se lo permitiera, no quedaría ninguno de nosotros aquí. Ninguno, ¿eh? Y no solamente nosotros, sino toda la humanidad estaría, ¿verdad? Destruida. Pero el Espíritu Santo no le permite
no le permite actuar como él quisiera. Miren, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estar bajo el maligno quiere decir que está bajo la autoridad del maligno, es decir, bajo la autoridad del diablo. Ahora, el diablo, hermanos, desde Adán le tuvo envidia al hombre. Vamos a ver por qué le tuvo envidia. Vamos a Génesis. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ya lo veo? Bien. Ahora, el diablo, hermanos, le tiene envidia al hombre. Envidia, o sea, no creas que no tiene envidia. Él pudo haber sido uno de los grandes benefactores, más bien de los grandes bendecidos por Dios, pero su soberbia le acabó. A muchos de nosotros la soberbia nos acaba, hermanos. A muchos de nosotros. Nuestra vanidad. Muchas cosas que nosotros tenemos como humanos propician nuestra vida desastrosa en este mundo, ¿verdad? Pero al diablo en especial, nosotros somos una trinidad. En ese sentido somos igual que Dios, a imagen de Dios. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Al diablo ni a ninguno de los ángeles se les proporcionó un cuerpo físico. Por eso ellos se sienten muy a gusto cuando tienen posesión de un cuerpo humano. ¿Sí? Les gustan cualquier tipo de cuerpo, pero en especial un cuerpo humano. Entonces, la envidia del diablo es que Dios le dio la autoridad al hombre sobre toda la naturaleza. Entonces, él propició precisamente que el hombre cayera en pecado para poder reclamar esa autoridad. Porque todo en el universo, todo absolutamente, hermanos, tiene una autoridad. Todo tiene un orden, algo que lo rige. A los planetas, las estrellas, todos los astros, ¿verdad? Todos tienen una ley que los gobierna. Nosotros la conocemos como la ley de la gravedad, ¿verdad? Pero en realidad todo es propiciado por Dios. Nada puede quedar sin orden en el universo, nada puede quedar sin autoridad. Entonces el diablo dijo, el hombre ya perdió la autoridad sobre la naturaleza por causa del pecado, ahora yo levanto mi mano. Le reclamó al Señor ese lugar. Y por eso la tierra está bajo el dominio del maligno. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar a Salmos. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. Tu vida. Miren, vamos a Job. Vamos a Job. Ahí atrásito de Salmos está Job. En el capítulo 1. Vean el versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso le tiene temor Job a Dios por cualquier cosa? No.
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? Es decir, ¿no le has cuidado a él y a toda su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Dice, todo lo que... Dice, mira, te voy a demostrar, Satanás, que estás equivocado. Todo lo que tiene Job está en tu mano, todo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, no le hagas daño a él. Primero, no le hagas daño a él. Ahora vamos a Job 2. Y le dicen, el 3, después de que Job no blasfema contra Dios, sino que acepta su condición de lo que le está ocurriendo, dice en el 2:3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitases contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Sí. Ahí sí no, ahí sí no. Primero destruyó sus bienes, a sus hijos, todo lo que tenía en posesión Job, todo. Y hasta le permitió que tuviera una sarna, ¿verdad? Terrible. Pero le dijo, su vida no. ¿Por qué? Porque todas las almas son de Jehová. Sobre la vida de los hombres, hermanos, nada más decide Dios. Nadie más. Nunca va a Él permitir que el alma, tu vida, esté decidida por otro. Todos los seres humanos, hermanos, seríamos deshechos inmediatamente que el Señor le permitiera al diablo, ¿verdad?, destruirnos. Inmediatamente. Porque somos el oponente para que Él gobierne el mundo. Él quiere un reino. Él quiere un reino. Y dice, pues me deja el Señor acabar con los hombres. Pues los voy a acabar. Pero el Señor dice, las almas solamente cuando yo lo diga. Por eso dice, vamos a regresar al Salmo 121:7, dice, Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu vida, ¿verdad, Nicole? ¿Hasta cuántos años quieres vivir, Nicole? 80. Bueno, pues entonces ruégale al Señor para que te dé largos días en esta tierra. Largos días en esta tierra. Bien, dice, Él guardará tu vida, es decir, tu existencia en esta tierra depende de Él. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, eternamente. Ahora, fíjense bien, hermanos. Eternamente estoy hablando, porque dice para siempre. Vamos a Hebreos. Hebreos 1:3 dice, hablando de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas
las cosas con la palabra de su poder. Quiero que vean esto. Cuando nosotros estemos allá, hermanos, aún nosotros vamos a depender de Dios. Cuando estemos en la presencia de Él en el cielo. Cuando estemos en la presencia de Él, aún vamos a depender del poder y de la voluntad de Cristo. Ahora, la promesa, Él dice que Él, ¿qué? Va a cuidar nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Es decir, allá no va a haber peligro, allá no va a haber problema, nada, pero de todos modos vamos a estar bajo el poder de Jesús, bajo el poder y cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa, es decir, más allá de esta vida. Si hay algo que al hombre le preocupa, es la existencia después de esta vida. Por eso los egipcios hicieron grandes pirámides, ¿verdad? Les metían a las esposas, ¿sí? Metían a las esposas, o sea, tenían 4, 5, 10, 20 esposas, las metían ahí, ¿verdad? Les metían alimentos, les metían sus joyas, sus bienes materiales, pensando en que tuvieran provisión en la otra vida. Pero también les preocupaba el bienestar en esa vida. Y es algo natural en el ser humano. Por eso hay tantas religiones, que nos preocupa la vida después de esta vida. Bueno, dice el Señor, tú no debes de preocuparte, porque Él te va a cuidar tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, eternamente. Bien, pues así que tenemos un cuidador, ¿verdad? Un cuidador de nuestras vidas, de nuestra existencia en este mundo, que es un mundo que es peligroso. Recordemos, hermanos, estamos en campo enemigo, ¿eh? Estamos en campo enemigo. Este no es nuestro mundo. No es nuestro mundo, estamos en un campo enemigo. Y por eso corremos tanto peligro. Pero el Señor dice, yo te voy a cuidar de todas estas maneras. De todas estas maneras. No tengas miedo. No tengas miedo. Por último, vamos a Romanos 8. En este capítulo de Romanos 8, Pablo nos manda a vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu, hermanos, es someternos al Espíritu Santo por medio de la palabra, es decir, someternos a los mandamientos que Dios manda. Y en el versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, no estés en temor en que te puedas equivocar. No tengas temor de hacer las cosas que a ti te parecen que están de más cuando Dios manda que hagas determinada cosa. Porque a veces ese es el temor, hermanos. El Señor dice, mira, tú vete a congregar, estás en un pueblo, estás a 2 kilómetros, el servicio empieza a las 7 porque hay oración. Dice el Señor, vete, si no tengas temor.
Y dice el congregante, a lo mejor me van a asaltar o me voy a caer. Dice el Señor, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor de obedecer, porque la orden es no dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre. Hebreos 10. ¿10 qué? 26. Bien. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Bien, hermanos, lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros, cuando no podamos o no nos creamos capaces de obedecer a Dios, le clamemos, le clamemos. Me da miedo, pastor, ir a la congregación porque siento que no soy bien recibida o bien recibido. Tengo temor porque a lo mejor hay muchos camiones y hay pandemia. Una serie de cosas que podemos esgrimir para no asistir a la congregación o para no obedecer lo que manda el Señor, ¿verdad? En otros aspectos. Y entonces Pablo dice, lo que tienes que hacer es ¿qué? Clamarle a Dios. Señor, yo no puedo cumplir esto, no puedo. Pero yo te pido que me des la valentía, que me des el valor, la fortaleza, el ánimo, el deseo de hacer tu palabra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que clamar, porque a veces no tenemos fuerzas. A veces nos faltan las fuerzas para obedecer a Dios. Nos falta ánimo para obedecer a Dios. Tenemos temor de que el Señor dice, tienes que ayudar a tu hermano. Señor, pero es que es lo único que tengo para comer hoy. No te preocupes. No te preocupes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al rato llega otro, ¿no? Mira, hermano, te traje. Sí, vamos a comprender. Tenemos que clamar. Cuando no podamos obedecer a Dios, lo que tenemos que decir, ponernos de rodillas. Y decirle, Señor, usted es mi Padre. Yo no puedo dejar el vicio. No puedo dejar las drogas. No puedo dejar de tomar. No puedo dejar de blasfemar. No puedo dejar de insultarse. No puedo dejar de ser un mentiroso. No puedo dejar de ser un perverso. Dame fuerzas, Padre. Hay que hacerlo. Bien. Vamos a regresar. Entonces, hermanos, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Agarrarnos de las promesas de Dios es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces, hermanos, no recibimos la bendición porque no la reclamamos. Dijimos, el Señor no es por fe. Muchas de las cosas las recibimos por fe, pero muchas de ellas no dependen de nuestra fe, sino dependen de que las estiremos la mano, las clamemos. Y entonces el Señor dice,
puedes perdonar. Puedes perdonar. Bien, vamos a ponernos de pie. Padre, en esta mañana tu pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia. Y le pedimos principalmente, Señor, que nos cuide de nosotros mismos, porque somos a veces enemigos, Señor, de su obra. Somos enemigos de su voluntad, aun siendo hijos suyos. Le rogamos y le pedimos esta mañana, Padre, que tenga usted misericordia de nosotros y ponga en nosotros el querer como el hacer. Que sea su Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestros corazones para que vayamos, Señor, a clamar a usted, pidiendo, Señor, misericordia de nuestra condición pecadora, yendo, Señor, al monte, a los pies de Jesús. Le rogamos, Señor, todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, bueno.